de Misiones 4. Buen día. Buenos días, Pablo, buenos días, Nahuel, y bueno, ¿Cómo? un saludo también, buenos días a todos los que nos están escuchando del otro lado. Ah, muy bien, Carlos. Sé que son estos temas hay que charlarlos porque es un poco también para tener la información de incluso de lo que trabajan o las familias que después discuten por qué no nos alcanza el dinero. Y ahí vamos un poquito. ¿Por qué no nos está alcanzando el dinero aquellos que están laburando, que uno supone que serían los que tendrían que estar más tranquilos, ¿no? Y tener una vida más previsible? ¿Por qué considera usted que está pasando eso? Y en principio tenemos, son muchos factores, ¿no? Sí. El primero, que la inflación no terminó, eso se redujo, pero sigue impactando en el bolsillo del asalariado. Ajá. Si bien se viene discutiendo paritarias y se viene trabajando las paritarias vienen por detrás de la inflación. En lo que vamos del año se le comió un 6% del salario. Si seguimos así, vamos a terminar con un salario por debajo del 10% con respecto a lo que fue entre diciembre y diciembre, con los números y los indicadores que estamos teniendo. Para poder trasladar los números, si vos ganabas 1 millón de pesos, se dé cuenta que para fin de año de este año tu sueldo va a ser de 900.000 pesos. Epa. A ver, yo defendiendo los intereses de los comerciantes, y muchos me pueden llegar a decir del otro lado, pero bueno, pero vos tenés que defender la situación del comerciante. Claro. Claramente la caída del consumo tiene que ver con que no hay plata en la calle, la gente no le alcanza. Uno de los factores es ese, que lo venimos transmitiendo hace un montón, no es de ahora, ya hace un montón de tiempo. Presten atención a esta situación, porque si la gente no tiene pesos para consumir, los comercios inevitablemente se van a tener que achicar, o van a tener que reducir, o van a tener que despedir colaboradores. El otro problema que tenemos una política cambiaria, donde el peso es muy fuerte, tenemos un dólar atrasado, como quien lo quiera denominar, y hace de que Paraguay y Brasil sean muy tentadores para ir a consumir. Esto al asalariado le sirve, porque puede estirar un poquito más su sueldo, pero te es una espiral hacia abajo. Volvemos al principio, no se consume en la Argentina, esto obviamente baja las recaudaciones, los comercios también pierden liquidez, y empieza una reducción hacia abajo, es decir, bueno, ¿cómo empezamos a achicar costos o gastos para poder sostener la estructura? Pero Carlos, hoy hacer para una para hacer una... ¿Me escuchás? Sí, se me entrecortado, se empezó a escuchar. Ah, porque hay como un retorno ahí, hay un eco. Bueno, digo yo, para un empresario, para un pequeño o mediano empresario establecido, también es engorroso hacer un concurso de crisis, reducción de jornadas o reducción horaria, porque también creo que hasta eso, además del desgaste que supone, también tiene sus costos hacerlo, ¿o no? Sí, claramente. A ver, porque sacarte un laburador hoy tenés que indemnizarlo y no sabés si tenés plata para pagarla en medio de aguinaldo, por ejemplo. Bueno, a ver, estos concursos que vos me estás transmitiendo y lo que se está hablando ahora, estamos hablando con empresas ya constituidas con muchos años, con varios empleados, que la indemnización de un empleado puede estar en 20, 25 millones de pesos. Claro. Entonces tiene el problema que no puede indemnizar, no se puede achicar y no tiene estructura, no tiene caja como para poder seguir trabajando. No lo vas a notar, o sea, no te lo va a venir a pedir una empresa que no esté en esas condiciones. Esas empresas directamente o esos comercios chicos cierran, o sea, no van a ir a un concurso. Acá estamos empresas ya por lo menos de segunda generación, sí, con más de 20, 25 colaboradores, hasta 60 colaboradores, que están en esta situación, que están en un cuello de botella donde no tienen para indemnizar, no tienen las ventas que tenían antes, tienen una estructura muy costosa que no la pueden sostener con esta caída de las ventas. Sí, entonces vos decís que no todo el mundo puede abrir un concurso de crisis, digamos. A ver, hoy en día, cuando yo entiendo, o sea, al comercio y la industria de posadas, hoy con las simetrías que enfrenta, además, como vos decís, la inflación todavía no es una batalla ganada, o por lo menos controlada. Creo que nunca va a ser ganada la inflación, pero sí controlada, digo. ¿Vos creés que hablar de situación de concurso de crisis, reducción de jornada laboral, de discutir o no los sueldos, los incrementos que se acuerdan principalmente en las mesas de concertación en Buenos Aires, ¿no? Eso tiene que ver un poco también como para
tratar de manejar la ansiedad del trabajador y del propio dueño, de decir, che, bueno, tratemos de ir acomodándonos hasta que pase el temporal, o es una realidad así aumentada? No, ¿Vos la ves concreta que estamos en esa situación de crisis? Sí, a ver, no en todas las empresas claramente. Me está entendiendo, porque a veces se vende un poquito de pánico para no tener que pagar más, aumentar los sueldos, otra vez si le podés sacar algo al Estado que te baje la reducción de impuestos, te perdonen algunas tasas, ¿me explico? Sí, a ver. El que no llora no mama, dice el tango. Entiendo hacia dónde va la pregunta. Vos, para presentar a tu empresa como situación de crisis, y esto lo correcto sería que algún contador lo pueda transmitir mejor que yo, vos tenés que documentarlo y tenés que demostrarlo. Y acá interviene el Ministerio de Trabajo a nivel provincial y a nivel nacional, donde vos tenés que mostrar con tu contador que claramente antes vendías 10, ahora vendés 5 o 3, los números que te den, y que vos tenés un gasto de 6 por mes y que en la situación en la que vas a fin de año no vas a llegar ni a pagarle los sueldos, ni a indemnizarlo, ni a poder pagar la luz ni los alquileres. Entonces, y la situación, cuando se presenta y si te la otorgan también, porque por ahí puede pasar que no te otorguen, que consideren que no, que también eso suele pasar, te la dan por unos meses. Entonces, si bueno, llegamos a un arreglo que durante 2 o 3 meses vos vas a poder trabajar con menos jornada, media jornada, te vamos claramente como transmitiste recién, el Ministerio de Trabajo te va a reducir algunos ítems de los 931 y estas cuestiones. No tiene que ver, después llegarán a un arreglo con los proveedores, claramente se le debe estar debiendo también, todo eso lo tenés que demostrar, interviene la AFIP también, o sea, como hablamos recién en la charla cuando arrancamos, es engorroso, lleva tiempo, necesitas letrados como abogados y contadores que lleven esto adelante, no lo podés hacer solo, necesitas, generalmente también interviene el gremio para poder conciliar las partes, no es algo tan sencillo de llevar, es como plantear una convocatoria de acreedores, es algo que no sale de un día para el otro. Carlos, y acá en Misiones, ¿cuántas empresas aproximadamente ya presentaron estas medidas preventivas de crisis? Mira, ese número yo sinceramente no te lo puedo transmitir, esa información podría llegar a salir del Ministerio de Trabajo, supongo, pero nosotros... Sí, Justicia Civil o Ministerio de Trabajo. Claro. Que son los ámbitos, las jurisdicciones donde se hacen las presentaciones. Exactamente, pero nosotros en el Pero a veces también los concursos de crisis son una apertura de negociaciones con patrón empleado para llegar a buenos acuerdos, digamos. Exactamente. Inclusive hasta con los proveedores también. Exactamente, lo que se demuestra es que estás en una situación insolvente económicamente y que necesitas llegar a un acuerdo. Esto cuando hay crisis, porque obviamente que todo el mundo pone negocios para ganar guita, ¿no? No conozco un empresario que haga una empresa para perder plata, ¿no? O transformarse en una suerte de cooperativa. Si yo pongo la guita, entonces me congracio con los empleados y decir, bueno, a partir de ahora ganamos todos de iguales. Claro. La mirada socialista, para nada. El empresario es capitalista, te guste o no te guste. Yo les digo una cosa, cuando viene, uno no se prepara para competirle al Paraguay, al Brasil, tiene posibilidades de competir al Paraguay y al Brasil sin tener que decirle a Milei o acá a los muchachos de la renovación, che, bajemos un poco las tasas, los ingresos brutos. ¿Tenemos formas de hacerlo? ¿El mercado tiene forma de hacerlo para competir con los paraguayos y los brasileros o no? El Estado es lejos de ser un gran aliado, es un gran problema para poder ser competitivos en las asimetrías. Exacto, en igual de condiciones obviamente que somos competitivos, sí, pero en la cantidad de reglamentaciones que tenemos para ejercer la actividad y la carga impositiva que tenemos, se nos hace imposible. A esto le sumamos esta política que tenemos ahora de sostener la inflación también con un dólar atrasado, hace que nosotros que estamos en una provincia frontera sea prácticamente inviable. A ver, yo te voy a poner un ejemplo hoy. Liberaron la importación de electrodomésticos y la gente puede ir a comprar una heladera en Paraguay. Sí. La nacionalización de la heladera está entre un 45 y un 65% dependiendo la marca de la heladera y demás detalles para poder incorporarla a la Argentina. Esos aranceles son los mismos que paga cualquier comercio
o importador cuando ingresa un producto lo tiene que nacionalizar. O sea, que si vos vas y compras una heladera que vale $1.000.000, para nacionalizarla necesitas 650.000 pesos. Si nosotros bajamos los impuestos, esos son impuestos nacionales, después de tener los impuestos provinciales y los municipales. O sea, el 65% son impuestos nacionales y la nacionalización. Si nosotros bajamos los impuestos, ¿somos o no somos competitivos para estar compitiendo con nuestros productos con Paraguay? Esa es la pregunta. Y ellos mismos te están dando la devolución. No le puedes cobrar un arancel de un 65% por la importación de un producto. O sea, es inviable. ¿Y cómo nosotros vamos a competir con un país que paga un 5% de importaciones cuando nosotros arrancamos una base impositiva del 21% que lo bajaron ahora, porque antes era el 27%? O sea, Carlos, ahora bajaron. Y Carlos, ¿vos viste que el Estado se haya, tanto provincial, municipal como nacional, haya entendido cuál es la mecanismo que ustedes les plantean? ¿O no entran en razón? ¿Tienen la mirada puesta a decir, no, yo necesito recaudar, muchachos, para sostener los servicios del Estado y acá no se negocia? Arréglense ustedes, bueno, qué sé yo. Veremos cómo subsidiamos la luz, le subsidiamos la luz con los ahora, viste que por ahí te van subsidiando algunas cositas, como para que ustedes no chillen tanto. Pero no encontrás en el Estado una mirada inteligente sobre cómo convivir entre impuestos y lo que recaudan del sacrificio de la producción y la industria y el comercio, ¿no? Porque es de ahí donde se sostiene. Y, a ver, tenemos dos modelos diferentes de país y vamos a compararnos con Paraguay. Nosotros tenemos salud, educación y un montón de servicios que claramente en Paraguay no lo tenemos. Y Encarnación, la tercera ciudad más importante de un país, tenemos la capital, Ciudad del Este y Encarnación. De hecho es la ciudad más linda, una de las ciudades más lindas que tiene Paraguay. Servicios en Paraguay no tenés ninguno, eso claramente tiene que ver con una política que no es la misma que la Argentina, no tiene los impuestos que tenemos acá. Entonces, del modelo de país es diferente. Ahora, ¿somos eficientes con lo que recaudamos en la Argentina o el Estado es muy grande? Yo creo que el Estado es muy grande, yo creo que no somos tan eficientes como creemos ser, esa es mi opinión personal, pero también creo en un Estado presente, porque la verdad es que todo el mundo queremos ir a pasear a Paraguay, a comprar, a Encarnación, un montón de cuestiones, pero son muy poquitos los que se quedan a vivir del otro lado, porque no tenés educación primaria, no tenés educación secundaria, no tenés facultades, no tenés hospital. Creo que ahora abrieron un hospital, recién ahora. Entonces no tenés una presencia firme del Estado para algunas cuestiones, o sea que nosotros a ver, de alguna manera no sos tan duro con el esquema impositivo, porque acordate que se van a venir discusiones. Si a Milei le va medianamente bien en octubre y logra tener la primera minoría en el Congreso, él va a plantear, de hecho ya lo anunció, va a plantear la reforma tributaria, va a plantear la reforma laboral, va a plantear la reforma previsional, que son estructurales, si es que se dan en la modernidad nueva de los argentinos, ¿se entiende? Porque son cambios que acá los vienen escondiendo, ¿o no? No se vienen planteando, sí, en eso coincido. No, pero se dice, se habla, pero no se lo, no se lo discute y no se lo pone en práctica. Exactamente. Acá estas cuestiones hay que hablarlas de fondo. Yo sinceramente creo en una política, un Estado presente, creo que tenemos que tener un Madariaga que funcione, que tenemos que tener el campus que funcione. Ahora, ¿a qué costo? Eso es lo que tenemos que ver cómo nos tenemos que manejar, porque claramente siempre recaemos en este problema que asfixiamos al sector privado y terminamos en una crisis. Entonces ¿cómo hacemos para mantener a un Estado? Brasil, podemos ponerlo como ejemplo, es un país que tiene una política de un Estado más presente y tiene una carga impositiva del IVA del 17%, por ejemplo. Claro. Nosotros tenemos un IVA del 21%. Ellos también tienen una carga patronal inferior a la nuestra, tienen impuestos a las ganancias del 25%, nosotros tenemos del 35%. Entonces, todo eso hace de que la Argentina sea cara. Aparte, sinceramente hay que decirlo, la cantidad de reglamentaciones que nosotros tenemos para ejercer una actividad, que en otros países no las hay, que eso también es un tema porque hace que tengamos un costo elevado para ejercer la actividad. Vos no podés tener 14 organismos
que te controlen, en mi caso, cuando yo tengo 16 14 empleados. organismos. Yo tengo 14 organismos que me controlan, que tienen disponibilidad de cerrarme en mi empresa si consideran que hay algo que no está en orden. Tengo 16 empleados. ¿Cómo haces para sostener esa estructura? Y encima los costos de ir a esos 14 organismos y los tiempos. Y los tiempos. Entonces, no sé cuánto demandará hoy una habilitación, por ejemplo. A veces te puede llevar la vida tratando de habilitar algo, ¿no? Y en mi caso, que soy industrial, es mucho más complejo para que un comercio. Sí. Es mucho más complejo. Tengo habilitaciones industriales al nivel nacional. Sí. Y tengo que pagar un régimen. Y vos, ese número que se discute ahora con la histeria electoral que tenemos, sobre todo en medio término, ¿no? Donde la oposición trata de ver si le puede recortar poder a quien gobierna, en este caso le toca a Milei. Pero, ¿lo ves real esto de los cierres de las 30.000 pymes y que se pueden cerrar 30.000 pymes más este año? ¿Vos lo observás en Misiones a eso? ¿O hay reconversiones en distintas áreas? Son pymes chicas que dicen, bueno, apostamos a la venta de vino, ahora no fue mal, vamos a ver si podemos vender maíz, harina, y van pendulando o transitando otras formas de reacomodarse o reinventarse. ¿O son gente que desaparece del sistema laboral? Las dos cosas, pero se da más una reconversión. Hay dos cosas. Sí. Aparte lo vemos en Posadas, vemos, a ver, muchos locales vacíos, mucha inversión del sector privado para poder arreglar sus locales y ser más competitivos, y una reconversión de lo que está haciendo. Eso lo vemos porque es lo natural. El que no está aguantando la crisis posiblemente sea el más chico o el que compite directamente con precios con Paraguay. Claro. Ese es el que está en un estado... ¿Y hay gente incorporando personal o no? No. Eso está frío. No hay nadie tomando trabajadores. No. Eso te lo puedo decir, es muy... Exceptuando de que hay alguno que presente su renuncia, que tengas que cubrir algún espacio, claro. Que generalmente el que se va a alguno colaborador en la situación de crisis es decir, no tomo a nadie, nos arreglamos con lo que tenemos. Carlos. Te puedo casi asegurar a esto, pero la única posibilidad es esa, pero no hay... Bueno, a ver, hubo unas inversiones que sí te puedo decir, se hicieron inversiones en el shopping, perdón, en el hiper, claro. Tenés Café Martínez, tenés el hiper del Pollo, hubo unas inversiones donde claramente se tomaron colaboradores, sí. Pero no es la mayoría, esa es la realidad. Por eso tenés la desocupación que ya tenemos, que está en 7.9 creo que está, y subió 2 puntos. Entonces eso no deja de ser ajeno la regla nacional con lo que pasa acá en Posadas. Carlos, querido, como siempre se agradece su buena voluntad para charlar con nosotros e informarnos, obviamente, desde primera mano de la Cámara de Comercio. Muchísimas gracias. Dale, muchísimas gracias a usted. Bueno, a veces lo que buscamos es charlar para que ustedes, los que están escuchando,